Iván Gatón está con nosotros esta noche y justamente analizamos esto, la inseguridad alimentaria a nivel mundial. Buenas noches, Iván. Muy buenas noches. Lamentablemente tengo que dar una noticia que no es muy positiva, y es que no solamente es la guerra en Ucrania. Vamos a sentir algo que no viene, o estamos sintiendo algo que no viene de la guerra en Ucrania. Por ejemplo, el precio del trigo desde el año 2020, a partir de la pandemia, se ha incrementado en un 320%. El precio de la soya desde el año 2020 también se ha incrementado en más de un 210%. Y el precio del maíz ha aumentado más de 260%. Pero todavía la cosecha que está llegando al mercado internacional es la del año pasado. No tenemos el inconveniente de la guerra de este año. Pero, ¿y qué sucederá el año próximo? Bueno, el reporte que estábamos viendo se refería a América Latina. América Latina va a ser muy golpeada, sobre todo el Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador, Honduras, que tienen poca producción alimenticia, pero también todo lo que es el Caribe. El Caribe es un importador neto de alimentos, estamos hablando que debe importar sobre los 8.000 millones de dólares. En estos espacios no olvidemos que todavía las sociedades latinoamericanas siguen siendo las más desiguales del planeta y que a pesar de producir una gran cantidad de alimentos, la mayoría no llegan a la población. Si le sumamos, por ejemplo, al tema alimenticio ahora, que Rusia es quien abastece gran parte del mercado mundial de los fertilizantes y que países como Brasil ahora se ven afectados y se ve todo el mundo afectado. ¿Qué sucederá entonces con el precio de los alimentos? Pero estamos olvidando que se necesita gasoil para mover los tractores que van a arar la tierra, que se necesita gas natural, que Rusia es el mayor productor mundial, para utilizarlo en la industria también de los fertilizantes. Pero algo que debe llamarnos la atención, y es que hay países que, según ustedes han podido ir viendo en los últimos años, están sufriendo de una seria inseguridad alimentaria. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con Yemen? ¿Qué va a suceder con la mayoría de los países del África subsahariana? Pues este fin de semana en Bruselas, Ursula von der Leyen, la presidenta del Consejo Europeo, hablaba de cómo Rusia está utilizando no dejar salir trigo de la zona de Ucrania, que está utilizando la crisis alimentaria como un arma. ¿Y saben por qué, amigos televidentes? Porque de toda el África subsahariana, después del desastre que armaron en Libia con las primaveras árabes, que ahora la gente puede cruzar por esa zona, no necesariamente Ceuta y Melilla, por la zona de Marruecos, es que una gran migración va a subir a Europa, fruto de que se incrementa esa inseguridad alimentaria. Decían los romanos, ubi pane, ibi patria, donde está el pan, está mi patria. Pero ubiquémonos, como habla Jen Ziegler en un trabajo sobre la geopolítica del hambre, en un contexto más cercano. Hay un informe de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, donde expresa que uno de los países más afectados por esa crisis alimentaria que va a venir es Haití. Tenemos entonces que tomar en consideración que si donde está el pan está la patria, y los haitianos tienen la situación caótica de inestabilidad política y la situación de seguridad, ¿hacia dónde irán los haitianos cuando la crisis alimentaria se agudice? Pero bueno, hay un elemento que también debemos nosotros notar, y es que si el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, envía a la representante de la Comisión de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo a Moscú
para ver si se puede conseguir una salida negociada. Y ella va entonces a Washington. Es porque lo que se le está planteando al mundo es que no vamos a tener el año próximo paz. No solamente por lo que está sucediendo en Ucrania, que es una desgracia para todo el mundo, sino porque todos los pronósticos que nos dicen los organismos especializados es que ese ser humano, que sigue siendo un aparato digestivo que tiene un cerebro como anexo, cuando no encuentre comida, va a salir a las calles a protestar. Y esta crisis alimentaria podría socavar las bases que le permitan a muchos gobiernos poder mantenerse. Es decir, que todos los estudios que hemos estado analizando y que ustedes podrán ver en los distintos medios de comunicación indican que existe una tormenta perfecta para que en el año 2023 los gobiernos del mundo, exceptuando el chino y exceptuando Estados Unidos, que tienen suficientes alimentos guardados para alimentar su población, se van a ver enfrentados a una gran encrucijada para poder apaciguar a las masas que no van a tener nada que comer. Y eso sí que se puede poner difícil, profesor Gatón. Ojalá, hoy por ahí, de más sanciones para Rusia, ¿eso no nos podría poner la situación más difícil todavía al resto del hemisferio? No, hay países africanos, por ejemplo, el presidente de Senegal decía ayer y reclamaba a la Unión Europea de que las sanciones a Rusia entonces están afectando a esos países con democracias frágiles. JP Morgan decía hoy que de seguir las sanciones a Rusia, el año próximo vamos a tener el barril de petróleo a $120. Ay, ya, y eso lo impacta todo. Profesor Gatón, gracias. Gracias por acompañarme.